que es de lo que deberíamos estar hablando siempre más. Yo Macera, le habla Sonia Domínguez de aquí de Economía. Quería consultarle si en el escenario que usted nos está comentando se está considerando la posibilidad de la presencia de un fenómeno del Niño, considerando que el año pasado el sector pesca y agropecuario fueron los que más aportaron al crecimiento de la economía. Sí, lo que tuvimos el año pasado fue más bien un rebote de estos sectores, justamente por lo que pasó en el 2017. ¿No? Entonces hubo buenas tasas de crecimiento en pesca, por lo que no se suspendió la captura anchoveta, y en agro porque ya tuvimos algunos cultivos con mucho mejor desempeño del 2017 cuando las campañas se tuvieron que cancelar, ¿no? Eso nos dio un impulso estadístico, si quieres, grandes el año pasado. Para este año la proyección de agro que tenemos es un poco más moderada. O sea, el año pasado creció alrededor de 7, este año esperamos un crecimiento de más cercano a 4. Y en pesca, en realidad, claro, que el año pasado fue una cosa brutal, ¿no? Como casi 40% de crecimiento. Para este año en realidad se espera una ligera contracción. Romeo, coincido un ¿Aló? poco con la Sí. explicación de Diego sobre el repunte de la economía del año pasado. Él se centra en los sectores pesca, bueno, el sector pesca y en la inversión pública, ¿no? Yo tendría quizás un matiz respecto a lo que plantea Diego mirando por el lado macro, más que por la parte sectorial. Y es que los economistas sabemos de que el producto de corto plazo, la dinámica del producto de corto plazo depende mucho de la demanda, pero sujeta a una restricción. Y la restricción es el producto de pleno empleo o el producto potencial. Ese producto de pleno empleo o producto potencial permitiría crecer a lo sumo hasta el 4%, a la economía, vamos a decirlo así, en términos anuales. Y la pregunta es, ¿por qué ese tope del 4%? ¿Siempre fue así? La respuesta es no. Hasta hace 3 años, de acuerdo a la mirada del producto potencial, podríamos haber crecido en el corto plazo, o sea, anualmente, hasta 6%. ¿Qué pasó en los 3 últimos años que ha restringido el producto potencial? ¿Por qué se ha achicado, en verdad? La primera razón es porque el niño costero destruyó capacidad productiva del país que no ha sido aún restablecida al 100%. O sea, desde el momento en que se le inundan a ustedes sus superficies de sembríos completas, se destruyen puentes, se destruyen carreteras, hay una pérdida de capacidad de producción del país, eso pasa factura en la forma del producto potencial. Y la otra razón es la caída de la productividad factorial. Esos dos elementos han hecho que ahora como tope podríamos crecer hasta el 4%. Entonces yo creo que una tarea fundamental, mirando las cosas en perspectiva, es cómo hacemos para que la inversión pueda tener una dinámica mayor al 6 y pico por ciento que plantea, digamos, el Banco Central en su último reporte de inflación. Y ahí juega mucho, digamos, el tema de la inversión, como lo ha mencionado Diego, porque la inversión amplía el stock de capital, en el entendido de que el producto de pleno empleo, que es el que restringe en el corto plazo, depende del stock de capital físico, el stock de capital humano y la productividad de factores. Entonces aquí una variable clave es sin duda, digamos, la inversión para que podamos crecer a tasas un poco mayores al 4%, porque como todos sabemos también, dada la estructura productiva del país ahora, necesitamos crecer cuando menos al 5% para poder absorber a los, si no me falla la memoria, son casi 240.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Si uno crece a tasas menores al 5%, el cuadro que vamos a tener es una economía que crece, ¿no es cierto?, a tasas no mayores al 4%, pero con un incremento del subempleo. Porque obviamente si las personas no son absorbidas por el mercado laboral, en un país donde no hay un seguro de desempleo, la gente se inventa un puesto de trabajo y entonces tenemos el empleo de mala calidad o el subempleo, que hoy ya involucra a 7 de cada 10 trabajadores. Yo creo que ese es un tema también que hay que mirarlo con algún cuidado, digamos, saliendo un poquito de la coyuntura. Bien, la inversión pública creció el año pasado a 2 dígitos, según lo que mencionaba Diego, ¿no? ¿Este año qué desempeño podría mostrar? ¿Podría aportar, acompañar el crecimiento también como lo hizo el año pasado? Sí, bueno, en realidad, como mencionó el reporte de inflación y la mayor parte de los comentarios sobre la inversión pública
es que no nos debemos de fiar mucho que va a ser el motor de crecimiento. No pesca tampoco porque ha crecido a tasas de dos dígitos, ¿no? ¿Por el cambio de autoridades se refiere? También por el cambio de autoridades. Ha habido, en la ejecución por reconstrucción también es todavía muy lenta. Estamos al 20% del fenómeno del niño. Ya tenemos fenómeno de la niña. Hay problemas en Ablao, en Arequipa, ¿no? Que reflejan los vuelos en Arequipa y en Cusco que están retrasados y no tienen un radar, así como en Lima, y son 20 o 30 vuelos diarios que hay entre esas dos ciudades, ¿no? Entonces hay una lentitud todavía en la ejecución de gasto y por lo tanto no nos fiaríamos mucho en la inversión pública, aparte con el cambio de autoridades, ¿no? Un poco coincido con Kurt Burneo por el lado de crecimiento potencial también, ¿no? Antes estábamos en 8, ahora por el tema de la reconstrucción o los fenómenos recientes que son cada vez más duros, porque por el calentamiento global los fenómenos son más seguidos y más duros, ¿no? Y lo estamos viendo desde el 2017 hasta ahora. Y eso te reduce el potencial de capacidad instalada y la demanda podría ir creciendo, pero podría haber presiones inflacionarias, claro, o el potencial, porque el potencial genera eso, ¿no? ¿No? El modelo te dice que el potencial nuestra capacidad instalada no da para más, ¿no? No estamos creciendo por oferta, ¿no? Sino más quizás un poco por el lado de la demanda, ¿no? Y yo creo que ahí el motor de crecimiento para este año va a estar la inversión privada, ¿no? Quizás, si es que no hay bloqueos, que Yabeco, Toromocho, Mina Justa, se estuvo mencionando como proyectos de expansión. Claro, los anteriores gobiernos sí tuvieron bloqueos. Solo tuvo fenómeno del niño y problemas políticos, pero no ha tenido bloqueos. En cuanto a la construcción, ¿tienen alguna previsión para este año? Más allá de los proyectos mineros, por ejemplo, el desarrollo de proyectos habitacionales, donde mencionaban que ya como que en Lima se había llegado a cierto tope y que las regiones estaban tomando más protagonismo en el tema de desarrollo habitacional. Sí, hay proyectos, los proyectos mineros van a ayudar un poco en la construcción también, a llegar a mejores dígitos que el año pasado, ¿no? Esperemos que los panamericanos también permitan, ¿no?, ya de una vez ejecutar los proyectos de ejecución por el fenómeno del niño, de reconstrucción, también probablemente se alivien un poco el problema de la construcción también por ese lado, ¿no? Proyectos de retail, me parece que también hay algunos proyectos de retail. Todo depende de las condiciones, ¿no?, adecuadas que se le pueda brindar al inversionista también. Hola, Diego. Hola, Diego. ¿Me escucho? Hola. ¿Querés hacernos alguna pregunta? Sí. Hola. ¿Aló? ¿Estás en línea todavía? Estoy ahí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Ok. Quería preguntarte por la percepción que tienes de la economía en estas primeras semanas del año, en este mes y medio del año. ¿Cuál sería tu percepción? Si esa inercia del año pasado, del último trimestre, está todavía reflejándose una actividad importante de la economía peruana en este primer trimestre. ¿Cuál es tu perspectiva, Diego? A ver, creo que todavía es pronto para predecir en función a cómo ha ido el año qué cosa va a venir pasando. Sin embargo, mira, enero fue un mes que aparentemente las cosas funcionaron. Te apunta a lo que estábamos conversando antes, un crecimiento del 4%, pero mi preocupación, y en línea con lo que se hablaba antes, era que de nuevo estamos pareciendo celebrar un crecimiento de 4,5%, cuando un país con las necesidades y todavía el nivel de PIB per cápita que tiene el Perú en realidad debería estar creciendo a tasas de 5 o 6% de manera sostenida. Entonces aquí yo creo que hay que ser, mira, no se trata de ser negativos y decir, oye, mira, 4%, que mal, porque en el contexto de la región no es necesariamente una tasa negativa. Pero sí se trata de decir, oye, ¿cómo hacemos en el 2020, en el 2021, para incrementar ese PBI potencial del que hablábamos antes, y ya no estar celebrando tasas de 4%, sino estar en serio apuntando a las reformas estructurales que nos permitan crecer 5% o 6%? Creo que ese es el debate más importante que nos queda pendiente, más allá de si el año pasado crecimos 4% o si este año vamos a volver a alcanzar 4%. Unos días mencionaste o anticipaste que la pobreza podría haberse reducido el año pasado, podría haber retomado la senda de la reducción, porque en 2017, recordemos, aumentó esencialmente por el fenómeno del niño costero, ¿no? Aumentó sobre todo en el norte del país.
Coincidió contigo también el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, diciendo que sí, pues efectivamente la pobreza todo apunta a que se habría reducido en el 2018 y se sumó también a ese comentario la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa. Sí, a ver, un crecimiento de 4%, falta que salgan las cifras oficiales del INEI hacia mayo, junio, pero un crecimiento de 4% normalmente apunta a una caída muy tibia todavía de la tasa de pobreza, ¿no? Lo que hemos tenido en años pasados creciendo a este nivel son caídas de un poco menos de un punto porcentual. Y esto todavía es demasiado lento. Estamos hoy día con más de 20% de pobreza y si recordamos la promesa de campaña del presidente Kuczynski fue llegar a 15% hacia el 2021. ¿No? Eso ya, vamos, a estas alturas se ve casi imposible. Pero sí es importante retomar esfuerzos para combatir pobreza de manera focalizada, ¿no? Porque no es lo mismo primero pensar en pobreza rural que pobreza urbana, y lo otro es que es importante reconocer que no son tanto los programas sociales los que sacan a la gente de la pobreza, eso no es su fin. Lo que saca a la gente de la pobreza es su acceso a un empleo digno, con perspectivas de crecimiento, bien pagado, con derechos, ¿ya? Y eso solamente lo logramos con mejores tasas de inversión. Ok, Diego, muchas gracias por tu participación en el programa. No, encantado. Hay dos factores, señor Curruneo, señor Guillén, que me parece que van a marcar la pauta este año en la economía, bueno, peruana y también global, ¿no? La guerra comercial, si es que se soluciona o no. El 31 de marzo hay un plazo límite para que lleguen a un acuerdo, ¿no?, entre China y Estados Unidos, y eso nos afecta a todos, ¿no? Y lo otro que sí es totalmente local es el fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué tal magnitud pueda tener, ¿no? Si sigue siendo débil todavía o pasa a mayores instancias, ¿no? Lo cual podría afectarnos como lo hizo en el 2017, ¿no? Miremos primero el tema del contexto internacional. Hay una suerte, como se dice en el Perú, de calma chicha en cuanto, digamos, al reinicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos pega por el lado de los mercados, porque obviamente, digamos, si estamos hablando de la imposición de aranceles mutuos, entonces significa que los precios, vamos, dicho en otra manera, las condiciones de libre competencia se van a ver vulneradas por esa toma de decisiones. Y hay un efecto financiero, porque si se continúa con la guerra comercial entre estos dos colosos, lo que va a pasar, digamos, es que los flujos comerciales son menores. Al ser los flujos comerciales menores, obviamente los dólares comienzan a ser escasos porque definitivamente menor transacción a nivel internacional hace que el dólar sea más escaso y van a haber presiones al alza del tipo de cambio sin que nosotros tengamos arte ni parte. Y todos sabemos que la subida, una devaluación en un país como el nuestro, esto pega, digamos, por el lado del salario real, en la medida en que una devaluación tiende, digamos, a incrementar un poco la inflación y por lo tanto reducir el poder adquisitivo de los salarios. Eso es decir, el salario real, digamos, tiende a contraerse. ¿Y por qué eso es importante? Porque es uno de los determinantes de lo que es la demanda interna en general y sobre todo de lo que es el consumo privado. Si el consumo privado, estamos hablando casi del 65% de la demanda, entonces evidentemente una devaluación como que puede ralentizar aún más la tasa de crecimiento del consumo privado y consecuentemente de la actividad económica. Pero ese factor es exógeno a nosotros. El quid del asunto es las autoridades, qué medidas de carácter preventivo, ¿no es cierto?, como le dicen las medidas macroprudenciales, se vienen adoptando para poder estar preparados frente a un reinicio de la guerra comercial entre estos dos países. Yo creo que los ejercicios de prospectiva, digamos, son útiles en la medida en que permite visualizar escenarios y a las autoridades económicas, por ejemplo, tener algún elemento de respuesta, pues, con un segundo mejor, un second best, frente a situaciones que no manejamos en lo absoluto, pero que nos terminan pegando tanto por el sector real como también por el lado financiero, en la forma de tendencias devaluatorias fuertes, digamos, en los meses que vienen. Señor Guillén. Sí, definitivamente siempre va a haber una tendencia sobre el tipo de cambio, no por la movilidad de capitales, ¿no? Somos un país que está siempre, somos de materia prima dependiente, ¿no? Y debemos estar, digamos, ajustar los factores internos que nos faltan en ejecución de gasto, la parte de ruido político, ¿no? Que no interfiera mucho con la parte técnica, ¿no? Que no se superponga, que no se
ponga por encima la parte de la prioridad o los objetivos políticos sobre los económicos o técnicos, ¿no? Esto siempre va a pasar, incluso, bueno, una reflexión de historia económica, un poquito saliendo del tema, siempre ha pasado el tema de entre China y Europa o Estados Unidos, ¿no? En la guerra del opio, por ejemplo, que fue hace mucho tiempo, que eso es un poco de historia económica, como para aprender sobre algo que ya pasó y que se está repitiendo, como parece que no aprendemos del pasado. Y fue muy parecida a lo que está sucediendo entre Donald Trump y China, ¿no? Sabemos que China es un socio, le está cubriendo la parte de balanza de pagos a China, le compra bonos, ¿no? Están amarrados por ahí, por ese lado. La protesta de Estados Unidos es por el lado de las exportaciones y la balanza comercial. Igual era Inglaterra en la guerra del opio y se armó todo un problema ahí y que terminó con la pérdida de Hong Kong por 150 años por parte de China. Pero son sucesos que se repiten, que no deberían, cíclicos, y que nosotros deberíamos no estar correlacionados con ellos, ¿no? Pero aparte del tema de medidas macroprudenciales, ¿qué otras medidas se pueden tomar? Está el tema de los TLC, ¿se pueden buscar nuevos mercados? ¿Se puede acentuar esto? ¿Qué es lo que recomendarían ustedes? Bueno, con el TLC sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las firmas, ¿no? Quizás con China, sobre todo por que puede peligrar nuestro mercado de calzado en Trujillo o textiles, ¿no? Sí tratar de orientarse. Ahora quizás Venezuela podría estar ya más pegada hacia una economía de mercado no tan populista, ¿no? como era en el pasado, y eso podríamos también tratar de aprovechar. Es un país que tiene muchos recursos, pero que han sido mal explotados, ¿no? No ha habido una asignación de recursos óptima. Coincido con Jorge cuando dice debemos de mirar con cuidado los TLCs, porque al final los tratados de libre comercio tenemos 21, si no me falla la memoria. El problema es que los TLCs han significado durante varios años seguidos para nosotros que la balanza comercial sea negativa. O sea, si hacemos la balanza comercial del Perú con los 21 países con los que tenemos tratado de libre comercio, resulta cierto que más es lo que importamos que lo que exportamos. Entonces estamos promoviendo la actividad económica y el empleo, sí, pero digamos de nuestros socios comerciales en los TLCs. Porque el tema de los TLCs, al final de cuentas, son oportunidades de poder ingresar a mercados, pero también va en viceversa, es decir, productores extranjeros pueden ingresar también a nuestro mercado desgravado de aranceles, y ahí el elemento clave es la competitividad. Si no somos lo suficientemente competitivos, entonces va a ser difícil que podamos tener participaciones de mercado importantes en los países con los que tenemos TLCs, pero lo que sí puede pasar con gran probabilidad es que la participación al mercado de empresas de los países con los que tenemos TLCs, esa participación sea mayor, desplazando a productores locales. Insisto, el tema de la competitividad es central, y en ese orden de ideas es, por ejemplo, revelador que del conjunto de las empresas medianas y grandes en el Perú, solamente el 20% han certificado alguna norma ISO. Las normas ISO, que son normas de estandarización de generación de procesos y de productos. Entonces, solo el 20% de las empresas medianas y grandes en este país han suscrito, han certificado una norma ISO. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no mejoramos el tema de la calidad, por ejemplo, como un componente importante de lo que es la ganancia de competitividad, pueden convertirse en la carabina de Ambrosio los tratados de libre comercio, en el sentido de que terminamos importando más que lo que exportamos. Y se da esa situación porque nuestra producción no es lo suficientemente competitiva. Eso es un tema fundamental, viendo también en perspectiva lo que puede pasar en los próximos años, ¿no? Se podría aprovechar más, pero todavía eso pasa por competitividad. Es una oportunidad, pero obviamente para entrar en un mercado con éxito y desplazar a los que están allí, pues yo tengo que ser más competitivo. Y ese tema de la competitividad, digamos como elemento fundamental a considerar mirando en perspectivas los desarrollos de la economía peruana, es algo central, pero en mi opinión todavía estamos en un discurso mucho de diagnóstico y poco, digamos, de acciones efectivas para poder revertir, digamos, el tema de falta de competitividad que tenemos. ¿Faltaría un poco más de agresividad de parte del sector privado de repente para aprovechar esas oportunidades que están? De ambas cosas, o sea, lo que sucede, voy a decirlo de esta manera, se necesitan empresarios que innoven y que arriesguen, empresarios schumpeterianos. O sea, no está a la expectativa de qué es lo que me va a dar el Estado. Me renueva por 20 años más el régimen especial a los agroindustriales. Exacto. Entonces, el tema de por medio es, en los 20 años pasados, ¿cuáles son tus mejoras de competitividad al margen
de esta situación de factor especial que te dio el Estado durante 20 años en el caso de la agroindustria. Es una rendición de cuentas que creo que valdría la pena verla, porque también prolongar, digamos, apoyos del Estado sin fin o eternamente nos lleva al problema de qué incentivos tiene la empresa para mejorar su competitividad si siempre tiene, digamos, el apoyo del Estado. El encontrar resultados y netear, digamos, y saber cuánto de competitividad la empresa privada ha ganado, por ejemplo, en el caso de la agroindustria, en estos 20 años que tuvieron este régimen especial, sería muy importante para que el tomador de decisiones de política económica sepa, digamos, ¿no es cierto?, si están funcionando o no este tipo de medidas especiales para sectores expresamente definidos, ¿no? Señor Guillén, efectivamente hay que aprovechar mejor los tratados de libre comercio, ¿verdad? Sin embargo, se satisface una necesidad que es la del peruano de consumir, ¿no? Porque se importa a precios bajos y el peruano puede consumir. Y dentro de la fórmula keynesiana del PBI está pues el consumo, más inversión, más el gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones, y el consumo es una variable importante, ¿no? O deberíamos modificar esa fórmula ya y agregar otras de repente de desarrollo. No, sí, es importante. ¿Cómo se trabajamos hasta el momento, ¿no? Es importante, pero también por el lado empresarial, como dice Kurt, incluso puedo complementarlo con un tema de liderazgo, ¿no? El líder siempre tiene que ser innovador, no basarse en la zona de confort. Hemos estado en zona de confort de metales por mucho tiempo y no miramos, viendo tu identidad de identidad contable, hacia la nueva perspectiva de potencial de crecimiento que podría tener China, ¿no? China ya no va a estar demandando metales, ya su crecimiento, su patrón de crecimiento no es inversión, sino es consumo, ¿no? Pero hay que ofrecerle productos en los cuales tenemos ventaja comparativa, turismo, gastronomía, ¿no? Pero en estas épocas del año en Arequipa y Cusco y el sur no se puede ni siquiera viajar, ¿no? Tomar vuelos, ¿no? Entonces, y no tenemos la infraestructura adecuada. El aeropuerto de Chincheros que todavía sigue demorándose en la ejecución. Entonces, el Estado y también el empresario tiene que tratar de salir de una zona de confort para ser siempre innovador y no quedarse como muchas de las empresas familiares en la primera y segunda generación, si no eres innovador, ¿no? Sino seguir buscando nuevos productos. Ahora, en desaceleración, todos los empresarios o todas las instituciones privadas tratan de ofrecer nuevos productos, porque ya no es lo mismo no podemos seguir ofreciendo lo mismo de hace 20 o 30 años, ¿no? Es imposible. Tenemos que apuntar entonces a los productos no tradicionales, los productos orgánicos, por ejemplo. Buscando la nueva demanda de China o la nueva demanda hacia dónde apunta y poder ofrecer los productos que tenemos ventaja comparativa. Yo diría que también tenemos que comenzar a reconocer que el valor está relacionado no tanto a la producción sino al conocimiento. Un ejemplo, un polo de marca en Miami más o menos son unos $85, $90. De esos $90, solo el 10% corresponde al pago del productor peruano, del confeccionista peruano que elaboró los polos. El otro 90% se va en lo que es el branding, o sea, lo que es el valor de marca, se va en lo que es el design, el diseño, y se va en lo que es el marketing. O sea, ¿qué de común tiene el diseño, el valor de marca, ¿no es cierto?, y el marketing? Esos tres factores están definidos por conocimiento. Eso quiere decir que en el mundo ahora la tendencia en la generación de valor va por el lado no de la producción de cosas, sino la incorporación de conocimiento, digamos, de por medio. Y entonces una pregunta también relevante podría ser, ¿qué estamos haciendo para poder enfrentar esa nueva economía internacional con otras características que respecto a las que tuvieron, por ejemplo, unos 5 años atrás? Ya no está la cosa por el lado de la creación de valor en la producción de cosas, sino en la incorporación de conocimiento. Y eso es un elemento que debería de considerarse sí o sí en el caso de un ejercicio de prospectiva para el caso de la economía peruana en los siguientes años. El ruido político va a impactar en la economía peruana este año como lo hizo el año pasado. Dentro de ello, la lucha contra la corrupción, que también salpica de alguna manera este sector político. Yo lo veo de esa manera, quizás por el hecho de haber sido funcionario público antes, ¿no? Y en el Ministerio de Economía y Finanzas. La cosa es simple. Cuando uno está en el sector público, por ejemplo, una persona que maneja un proyecto de inversión, que ha sido licitado, ¿no es cierto?, y que comenzó años atrás y ahora la persona entra a la administración y toma a su cargo el proyecto.
¿Qué pasa, por ejemplo, si como consecuencia de las informaciones que van a venir próximamente de Brasil, empiezan a referirse nombres de funcionarios, proyectos en específico donde ha habido una coima para poder haber sido licitado y favorecido a determinado postor? Obviamente, el que paga una coima no va a ofrecerte pues una infraestructura o un proyecto con los elementos de calidad necesarios. O sea, justamente pues no gana el mejor, sino gana el que más coimea. Y entonces el problema que viene a continuación es identificar cuáles son esos proyectos, y yo creo que necesariamente se va a tener que hacer como un peritaje respecto, digamos, al expediente técnico de inicio de todo este tipo de proyectos, para poder saber si finalmente cuál es la calidad del proyecto entregado, del proyecto en curso. Y la otra cosa es que obviamente el funcionario que está a cargo de estos proyectos va a pedir, oye, yo necesito que se haga una acción de control respecto a la licitación y al cómo esta empresa ganó, por ejemplo. Porque también se incurre en responsabilidades por omisión de denuncia. Yo creo que estos elementos que estoy mencionando van a ralentizar un poco la toma de decisiones y el ritmo, la velocidad, digamos, de lo que es el gasto de capital público, como consecuencia de lo que estoy mencionando. ¿Y eso qué quiere decir? Que en compensación, lo que creo que se debería hacerse para ayer es definir un plan claro de cómo promovemos más el crecimiento de la inversión privada. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de Toromocho, por ejemplo, Mina Justa, la ampliación de Shogun, por hablar de algunos proyectos interesantes. Pero yo creo que nos va a quedar corto ese nivel o esa magnitud de proyectos por el lado de la inversión privada, justamente porque yo no me hago muchas ilusiones por el lado de la inversión pública, a partir justamente de lo que estoy mencionando hace algunos minutos, que va a implicar, en mi opinión, no quisiera hacer aguafiesta ni pinchaglobos, pero de momento en que haya más información que viene de fuera respecto a proyectos que están en curso ahora, definitivamente a los funcionarios que están a cargo de los mismos para curarse en salud, van a pedir, digamos, una acción de control en cuanto a los expedientes técnicos, y van a también pedir una acción de control respecto a cómo fue la licitación que dio origen, digamos, a que la empresa XX esté a cargo del proyecto de infraestructura. Eso va a implicar un consumo de tiempo, y el reflejo de eso va a ser en una tasa de crecimiento no tan grande como el 2.9% que se establece de acuerdo al reporte de inflación último del Banco Central de Reserva en cuanto a la inversión pública. Creo que va a tender a ralentizarse un poco más, excepto que se sea mucho más agresivo con una serie de proyectos de inversión pública, digamos, que están en cartera, o ir a mayor velocidad en lo que es la aplicación de los recursos que forman parte del programa de reconstrucción con cambios, por ejemplo, que de 26.000 millones más o menos, los niveles de ejecución no van más allá del 4.8%. Entonces, hay ahí un tema, y subleva quizás ver a nuestros compatriotas todavía en provincia, que al igual que hace año y medio, 2 años, viven en una carpa en condiciones bastante insalubres. El problema no es que no haya la plata, el tema es capacidades de gestión, pero que podría ir de la mano con esa necesidad de darle un poquito más de viada a la inversión pública, que lamentablemente creo que se va a ralentizar un poco a partir de las noticias que vengan de Brasil en estas semanas. Entonces la lucha contra la corrupción, señor Guillén, va a tener un precio, un costo, ¿no? Según el economista Alonso Segura, ex ministro de Economía, mencionaba el año pasado que sería 2 décimas, ¿no? Lo que significa pues que podríamos haber crecido 4.2% el año pasado, ¿no? Si esto hubiera sido así, ¿no? ¿Qué proyectos podemos acelerar, como dice el señor Burneo, para compensar esa aceleración que podrían tener algunas obras públicas? Sí, más por el lado de prevención, ¿no? Frente a desastres naturales que estamos viviendo por el tema del calentamiento global, que están viniendo frecuentemente muchos desastres naturales, ¿no? Y en coordinación con las municipalidades, porque es un tema de establecimiento de ciertos lotes que están en el cauce de los ríos y que pueden provocar todos estos desastres naturales, ¿no? La línea 2 del tren, que también está bastante lenta, ¿no? Por los ruidos. Yo creo que es un poco más ese efecto del ruido político por el tema de Oderberg, que es para mí podía llegar hasta un punto, ¿no? Por la ejecución de una serie de obras que van avanzando a 1 kilómetro por año, ¿no? Están sumamente lentas. He visto conversado con algunos gerentes de la línea 2, ¿no? Que están por el sector privado, pero me cuentan que por el sector público es que están
más lentos por miedo a una denuncia, ¿no? Yo en algún momento estuve en un comité en una selección de un funcionario público de manera ad honorem y Contraloría observó el proceso y lo volvimos a foja cero, pero no hicimos nada en un año, ¿no? Por temor a que estando ad honorem o pueda suceder algo y ponerlo todo, digamos, priorizando cualquier mal momento que pueda suceder, ¿no? Pero eso es un poco los funcionarios, los generales, están con miedo a poder ejecutar o hacer algo porque por temor a que puedan involucrarse en un proceso muy largo. Entonces prefieren no hacer nada y dejarlo todo lento, ¿no? Pero en términos generales, para redondear la idea, esta firma del acuerdo con Odebrecht, que se ha suscrito el fin de semana pasado, este acuerdo de colaboración eficaz, ¿es positivo para el Perú, para la economía peruana a futuro? Yo creo que el tener elementos para finalmente llegar a lo máximo posible en cuanto a lo que es la corrupción en el país, lo vale. Que dicen que se lleva 10.000 millones de soles anuales, por lo menos. No es tan así, no es tan así. Yo diría, las personas que hacen ese tipo de aseveraciones, que no es su caso, pero no tienen los elementos, vamos a decirlo así, numéricos, ¿no? de contabilidad, claro, ¿no? Entonces, para poder emitir cifras. Pero lo que sí es claro es que la otra alternativa, ¿no es cierto?, es simplemente nunca saber qué obras, qué proyectos, qué funcionarios de acá y de allá estaban comprometidos en situaciones de corrupción. Entonces yo creo que la corrupción en general limita el crecimiento donde uno lo vea, porque a final de cuentas el límite del crecimiento viene por el lado de que el mercado deja de funcionar. Ya el mercado no premia, digamos, al más capaz, al que presenta la mejor oferta, sino se premia al que coimea más. Y obviamente no vamos a esperar una buena infraestructura de una empresa que ganó de esa manera, que tenga todos los estándares de calidad necesarios a nivel internacional. Porque la empresa que coimea, pues no es que lo hacen, no es que sean dadivosos o benefactores. Van a tener una contraprestación, sea en la forma de adendas, o sea en la forma, por ejemplo, de los materiales o características técnicas, por ejemplo, que debe tener el proyecto. Proyectos que pueden tener un periodo de vida útil de N y resulta que tienen un periodo de vida útil de N menos Z. ¿Por qué? Porque son proyectos que ganaron, o sea, el que lo planteó lo ganó, pero no porque era la mejor alternativa, sino simplemente por el tema de la coima que se pagó. El conocer todo eso me parece que es parte de una suerte de profilaxis que debería hacerse, digamos, en el caso del Estado peruano sobre todo, y yo creo que bien lo vale lo que se está haciendo. La otra opción es quedarse en el oscurantismo y no saber si la persona con la cual uno está conversando, que es un funcionario público, se benefició indebidamente o si la obra de infraestructura fue bien o mal hecha. Las cosas a veces las conocemos ex post. Esta es una oportunidad de saber las cosas ex ante. Yo creo que vale la pena. Justamente en ese sentido quería comentarle, con una visión ya de mediano y largo plazo, el adecuado tratamiento y en la lucha contra la corrupción, ¿nos suma como economía ante la comunidad internacional? Sin duda, porque estamos hablando de un país serio, donde definitivamente las situaciones de corrupción son investigadas, enjuiciadas, digamos, y castigadas. Eso es lo que hace un país moderno. Tenemos la aspiración, por ejemplo, de ser elegibles para la OECD en el 2021. Personalmente yo creo que no vamos a llegar por una serie de indicadores que son de difícil cumplimiento de aquí a aquel periodo. Sin embargo, para mí lo beneficioso no es ser elegible para la OECD, no es ser miembro de la OECD, sino replicar las buenas prácticas de gobernanza pública que desarrollan esos 35 países que forman parte de esta institución. Y si parte de eso significa, por ejemplo, replicar cosas como los procesos investigatorios que se están haciendo ahora, enhorabuena, insisto. El tema no es que se cae el mundo si no somos elegibles para la OECD en el 2021, sino el tema es qué estamos haciendo para replicar las buenas prácticas de gobernanza pública. Y eso nos hace un país serio en la comunidad internacional. Sí. Se podría decir que los puntos que perdimos en crecimiento de la economía el año pasado y lo que podríamos perder este año, ¿los recuperaremos en un momento justamente por el buen manejo en la lucha contra la corrupción? Sí, es probable que sí, porque como dice Kurt, no nos preocupemos tanto por llegar o no llegar, la cosa es llegar en buenas condiciones, ¿no? Hacer las reformas adecuadas, que todavía nos falta bastante en infraestructura, salud, educación y en gobierno, sobre todo gobiernos regionales que no ejecutan bien los gastos y no llegan a veces buenos proyectos al interior del país, ¿no? Y se pierde, ¿no? Y se pierde, digamos, tenemos recursos pero no sabemos cómo
cómo gestionarlos, ¿no? Cómo ejecutarlos. Entonces, tomarlo paso a paso para llegar y no quedarnos, al parecer nos estamos quedando entrampados en un país de ingresos medios, ¿no? Y que todavía nos falta muchas cosas para seguir despegando. Y en el mercado laboral, se ha hablado un poco aquí en la mesa de informalidad, ¿no? Y el subempleo, ¿no? Y las rigideces del mercado laboral con los sobrecostos laborales que producen todos estos problemas de informalidad y de desempleo, ¿no? La pobre ejecución del gobierno para los recursos y en un análisis costo-beneficio, ¿no? De yo pago impuestos versus qué recibo, siempre a uno le queda la sensación de que mejor te vas por el lado informal, ¿no? Hay un comentario de Néstor Salcedo a través de las redes. Él dice que sería importante enfocar el crecimiento del PBI o discutir el crecimiento del PBI por sectores. Hemos tocado varios sectores, ¿no? ¿Cuál podría destacarse el año pasado o lo que se viene para este año, ¿no? En términos de sectores? ¿Qué sectores podrían destacar? Hablan, por ejemplo, que la manufactura no primaria, tendría bastante dinamismo, digamos, para este año que estamos comenzando, por dar una referencia. La parte de construcción también, pero independientemente del análisis sectorial, que yo respeto mucho y que es necesario hacer, el entorno o el environment, el contexto en el cual se da, por ejemplo, estos sectores, el crecimiento de los sectores o la dinámica productiva de los sectores, depende mucho, digamos, de los números de la macroeconomía. O sea, el sector, digamos, puede tener un mercado espectacular, pero si el Banco Central incumple, digamos, con el cumplimiento de la meta de inflación anunciada, pues tenemos un problema. O si tenemos una devaluación, digamos, que no puede ser controlada y que va a obligar a que la posición de cambio del Banco Central se reduzca sustantivamente para poder contener una tendencia muy marcada al alza del tipo de cambio, es un elemento que también definitivamente condiciona las decisiones de los gestores económicos, y los gestores económicos son los que son gestores en las empresas que están en un sector y en otro. Insisto, el análisis sectorial es importante, es interesante, pero yo creo que en gran parte la pauta está marcada, digamos, por qué es lo que pasa con las principales variables macroeconómicas. Señor Guillén, bueno, estamos en el epílogo del programa ya. Quería preguntarles a ambos, empezando por el señor Guillén, ¿cuáles son las oportunidades de inversión que hay este año, ¿no? De repente los amigos de Andina Online están preguntándose qué oportunidades hay para invertir de repente en agricultura. Se ha mencionado el sector no tradicional, productos orgánicos, ahora que necesitamos ponerle más puncha a estos segmentos para equilibrar esa desventaja que tenemos en el Tratado de Libre Comercio, como mencionaba el señor Burneo. Sí, ahí, bueno, minería es un sector que se supone con los proyectos mineros relacionados que están en ICA, ¿no? Que pueden potenciar, y hay muchas actividades que están en servicios en paralelo, ¿no? Involucradas con ello, ¿no? Hay ¿Qué tipo de servicios, por ejemplo? Servicios relacionados a minería, ¿no? O como están relacionados a construcción, también un poco de transporte, ¿no? Podría ayudar, digamos, como una oportunidad de inversión, ¿no? Turismo también siempre es una oportunidad de inversión, es un sector renovable y que siempre tiene su cierto potencial, y con la fuerte afluencia y entrada de turistas, ¿no? Y ahora turistas chinos que también podrían venir, ¿no? Son varios millones que están en clase media alta, que podíamos también capturar, ¿no? Preferirle el turista, no el mochilero, sino el turista más o menos que viene con un cierto poder adquisitivo, ¿no? Un consumidor medio. Son algunos de los sectores que también podrían, ¿no? Por el lado inmobiliario también, ¿no? Debido al alto precio de las hipotecas, alquileres, sobre todo en estratos C y D, tienen una mejor rentabilidad que en A y B. La gente tiene la noción de que A y B es el sector más rentable. Si tú haces un ratio de flujos de alquiler dividido entre inversión, que es más o menos tu costo de oportunidad, es mucho, que es la rentabilidad asociada a ese proyecto, o en cuánto tiempo puedes recuperar esa inversión. En sector C y D es 7 más o menos, y en A y B es 4 o 3. 30 años te vas a recuperar en el sector A y B, en recuperar 20 o un poco menos en el sector C y D. C y D es uno de los sectores, digamos, que tiene una demanda insatisfecha y que podría por ahí podría ser una buena oportunidad, ¿no? Señor Burneo, ¿qué oportunidades de inversión ve este año
Yo que lo puedan digo- interesarle a los pequeños, medianos y grandes empresarios? A ver, si estamos pensando en la lógica de economía urbana, ¿no? Entonces, ahí son dos variables clave. Yo diría, la variable principal que determina la dinámica de la economía urbana es el consumo privado. Y detrás del consumo privado tenemos dos elementos o dos factores fundamentales, lo que es el empleo y lo que es el salario. Entonces, ¿de qué depende de que el consumo privado, por ejemplo, pueda tener tasas crecientes? De lo que pase, por ejemplo, con la actividad económica relacionada a la parte no primaria de la economía. Es decir, para hacerlo en sencillo, el Producto Bruto Interno tiene dos grandes componentes. El PBI primario, que es el que tiene que ver con hidrocarburos, con minería, por ejemplo, y el PBI no primario, que tiene que ver con construcción, con manufactura, servicios. ¿Cuál de los dos es el que tiene más demanda de empleo? Evidentemente el PBI que corresponde a los sectores no primarios de la economía. Entonces, lo que debería hacerse, por ejemplo, es tratar de, vía la política macroeconómica, dar mejores condiciones para poder promover el crecimiento de los sectores no primarios de la economía, si lo que uno quiere ver, digamos, es resultados por el lado de la economía urbana, por el lado del consumo privado. Jorge ha mencionado una serie de iniciativas que me parecen muy interesantes, pero el sustrato es que haya mercado. Y para que haya mercado tenemos que tener gente con trabajo y con ingresos, con salarios. El problema que hemos tenido en el Perú hasta hace no mucho tiempo es que el PBI crecía, sí, pero por la base de los sectores primarios de la economía. ¿Y cuál es el problema de los sectores primarios? Que no son altos insumidores de mano de obra, son intensivos en capital. Entonces lo que veíamos es una actividad económica que se dinamizaba, pero que no impactaba en la economía urbana, porque estamos hablando de actividades que básicamente son intensivas en capital y no en empleo. Por eso que no se dinamizaba el consumo privado sustantivamente y consecuentemente una serie de ideas innovadoras para poder crear empresas y tener iniciativas carecía de lo fundamental, mercado. Y insisto una vez más, eso no lo hace el libre juego de la oferta y la demanda. Para eso existe la política macroeconómica. En la política macroeconómica tiene que tener objetivos definidos. ¿Nos interesa el empleo? Sí. Entonces, ¿nos interesa el consumo privado? Sí. ¿Qué hacemos, digamos, para poder promover mejores condiciones para la parte del PBI y esos sectores que corresponden a la parte no primaria de la economía? Sobre eso supongo que debe de haber algún plan que debe ser explicado por el lado del Ministro de Economía y Finanzas. Pero insisto una vez más, el libre mercado no hace este tipo de asignaciones, lo hace la política macroeconómica. Ok, caballeros, agradece mucho su presencia. Sonia, ¿cuáles serán tus conclusiones de este primer programa del año? Bueno, definitivamente el escenario es bastante poco de cuidado. Confiamos en que, como dijo el profesor Burneo, se den las medidas macroprudenciales para que de una u otra manera se logre minimizar el impacto de una posible guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Y que haya una mayor apuesta del sector privado por la innovación y aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio, ¿no? Así que, profesor, como usted también menciona, el tema de repente del sector construcción por el desarrollo de proyectos inmobiliarios y nuevos proyectos mineros también tendrá un impacto favorable en el desempeño de la economía para este año, ¿no? Lo cual esperamos que mejoren los resultados que tuvimos el año pasado, ¿no? Con un mayor ritmo de crecimiento. José Luis. Efectivamente, según lo escrito por los analistas, pues hay que aprovechar en mejor medida los tratados de libre comercio. Tenemos oportunidades en otros sectores, en no tradicional fundamentalmente, para poder compensar y que la balanza comercial con estos países sea superavitaria, ¿no? Ahí están las claves, amigos. Ustedes hagan buen uso de estas. Hay oportunidades de inversión para este año, como lo han manifestado el señor Guillén, el señor Burneo, en el sector acuícola. Ahí está el sector minero, que va a generar una serie de alternativas laborales paralelas, ¿no? Está también el sector no tradicional, como lo mencionaba el señor Guillén. Así que hagan buen uso de estas expectativas, hagan sus inversiones de manera racional siempre y no emocional. Nos vemos en unas 2 o 3 semanas para seguir la secuencia de este programa de Mirada Económica, que es un programa mensual. Muchas gracias, que tengan un excelente día.